Y de nueva cuenta regresamos, amigos y amigas, eh, con el siguiente conferencista que, con el que vamos a hacer conexión, que es precisamente hasta Chile, hasta donde hacemos la conexión dentro de esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Y justo hoy, que es la clausura, que hemos llegado ya a esta última sesión. Nada más y nada menos vamos a hacer la conexión con el maestro Patricio Fierro bajo el tema Proceso Revolucionario en Chile, del 2019 al 2023. El maestro es socio fundador de la agencia política Animal Consulting y colaborador en campañas municipales y parlamentarias para candidaturas femeninas en Chile. Es facilitador de capacitación para mujeres miembros de directivos y plantas ejecutivas en América Latina. Y además cuenta con una larga trayectoria en temas de comunicación política electoral. Así que sin más, estimado Patricio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por esa presentación. Acá en Chile ya estamos con horario de verano, así que son casi las 22 horas, pasadas las 22 horas de la noche. Y bueno, deseo agradecer obviamente al equipo de Crubás Comunicación y por supuesto a su director general, don José Luis, por esta invitación a participar, ¿cierto?, en esta jornada de clausura de la segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político. Es un encuentro, claro, que reúne a catedráticos, consultores, especialistas provenientes de más de 20 países que conforman nuestra región iberoamericana y donde también pude ver a algunos colegas, algunos antiguos amigos también presentando días anteriores y hoy día también antes de mi turno. Así es, Patricio. Pues bienvenido y muchísimas gracias de verdad por justo hacer el esfuerzo. Entendemos que en México nos hemos quedado sin ese horario de verano y ha sido un caos hacer ponernos de acuerdo con todos. De verdad, muchísimas gracias. ¿Vas a presentar o vas a compartir presentación o nos vamos así? No, lo vamos a hacer así directamente. Ok, adelante, Patricio. Entonces, este espacio es tuyo. Bienvenido de nueva cuenta a la segunda CISEMA. Listo, muchas gracias. Muchas gracias. A ver, el estudio, bueno, primero que nada, voy a hacer todo lo posible por limitarme a los 30 minutos que me dieron. La verdad es que el tema perfectamente da para una cátedra semestral, y lo he hecho, digamos. Así que si no logro cumplir los 30 minutos, por favor, me disculpo por anticipado, pero voy a hacer todo lo posible. El estudio de los procesos revolucionarios aporta una cantidad enorme de material. Y nos ayuda a entender de alguna manera cómo se ha desarrollado este proceso en Chile y cuáles son los escenarios probables a mediano plazo, por lo menos. Por lo pronto, la semana que viene, el próximo lunes, se conmemoran acá en Chile los 50 años del golpe de Estado, ¿cierto?, perpetrado por las Fuerzas Armadas chilenas en 1973 para derrocar al gobierno del expresidente Salvador Allende. Este año, a diferencia de todos los aniversarios anteriores, el clima político se ha vuelto más tenso y más crispado en espera de esta violencia y de la delincuencia que se desata generalmente en esta fecha. Además de los tradicionales saqueos, asaltos, incendios, ataques a vehículos particulares y también, por supuesto, a abusos de la locomoción colectiva, este año se anticipa para la noche del 11 un rebrote de la violencia que sufrimos el 18 de octubre, perdón, del año 2019. Después de casi 2 años de gobierno de Boric, no ha logrado implementar, ¿cierto?, esta revolución que esperaban los sectores más extremos de su coalición. Después de casi 2 años de gobierno, ha mantenido el respeto a la propiedad privada, ha mantenido todavía la independencia de los poderes del Estado, y por supuesto que eso está muy lejos de ese grito, las momias al colchón y los momios al paredón, que era el grito que usaban los conductores, ¿cierto?, de esta revolución con empanadas y vino tinto, la revolución a la chilena, la revolución que inició Salvador Allende. Entonces la distancia entre lo que está haciendo Boric y lo que prometió hacer se ha vuelto una distancia peligrosa para Boric. Y como veremos más adelante, corre un riesgo bastante grande para mantener su gobierno funcionando.
La oposición, por supuesto, tampoco está satisfecha, pero eso era totalmente predecible. Ahí no hay nada no hay mucho que escarbar. Sin embargo, el uso de la violencia política incluso la amenaza del uso de la violencia política como un medio para llegar al poder, por supuesto, no fue inventado en Chile el 18 de octubre. No fue inventado por la primera línea, no fue inventado, ¿cierto?, por los combatientes encapuchados, ¿cierto?, que asolaron nuestras calles y que, por supuesto, fueron ovacionados de pie en su visita a la convención constituyente, la primera convención que tuvimos el 2021. Esta violencia política es una constante, no solamente en la historia de Chile, sino que en la historia del mundo. Y de hecho me gustaría iniciar justamente haciendo un poquito una aclaración para evitar confusiones respecto a algunos conceptos. Por ejemplo, el concepto de golpe de Estado, el golpe de Estado clásico, ¿cierto?, significaba la interrupción inconstitucional de un gobierno por parte de otro agente del Estado, generalmente las Fuerzas Armadas. Los tres elementos que constituyen un golpe de Estado son la víctima, que es, por supuesto, en este caso el presidente o el jefe de Estado que corresponda, el perpetrador, que es un agente también del Estado, como dije antes, generalmente son los militares, y por último, la táctica que se emplea, que suele ser secreta, rápida e ilegal. Ahora, en la actualidad, las interrupciones del mandato presidencial siguen ocurriendo en Latinoamérica y en todo el mundo. Sin embargo, cada vez es menos frecuente que contengan estos tres elementos. Por lo tanto, cuando falta uno de ellos, o incluso cuando faltan dos de ellos, los periodistas, los encargados de los medios, por supuesto, siguiendo la línea editorial de su medio, comienzan a agregarle adjetivos a esto que ya no es un golpe de Estado, y empiezan a agregar adjetivos para todavía enmarcarlo dentro de este concepto, porque es un concepto que, por supuesto, es muy interesante, que llama la atención del televidente, del lector, y eso aumenta, por supuesto, el rating de los medios. Entonces, este entusiasmo los ha llevado a ensuciar un poco los conceptos, a mezclarlos indebidamente, y justamente eso es lo que quiero aclarar antes de seguir adelante. Entonces, de la combinación de estos tres elementos, de la víctima, el perpetrador y la táctica, tenemos cuatro posibles escenarios, cuatro posibles combinaciones, perdón. El primero, como dije recién, es el golpe de Estado clásico, donde el perpetrador es un agente del Estado, la víctima es el jefe de Estado y la destitución es ilegal. Ejemplo de esto tenemos, por ejemplo, el golpe de Estado encabezado por Luis Altamirano en Chile en 1924, un golpe de Estado socialista y que tuvo éxito, por supuesto. El golpe de Estado de Augusto Pinochet en el año 73 en Chile, que también tuvo éxito. El golpe de Estado de Rafael Videla en el año 76 en Argentina, que también tuvo éxito. Y el golpe de Estado de Hugo Chávez en el 1992 en Venezuela, que fracasó. El concepto que sigue tiene que ver con cuando la víctima sigue siendo el jefe de Estado, la destitución sigue siendo ilegal, pero esta vez el perpetrador no es un agente del Estado, sino que alguien más. En ese caso, se trata de una revolución. Y los periodistas, como dije, utilizan expresiones como golpe civil, o golpe de Estado civil, o golpe electoral, como una forma justamente de seguir utilizando el concepto que es llamativo y que atrae lectores y eleva el rating de los medios. Ejemplos de revoluciones, bueno, por supuesto la Revolución Cubana, ¿cierto?, encabezada por Fidel Castro en de 53 al 59 en Cuba y que tuvo éxito. La Revolución Sandinista, encabezada por Ortega, del 79 al 90 en Nicaragua, que también tuvo éxito. El estallido social contra Fernando de la Rúa en el 2001 en Argentina, que también tuvo éxito. Y últimamente el estallido social contra Sebastián Piñera en el 2019, que fracasó. El tercer escenario es cuando el perpetrador es un agente del Estado, la destitución es ilegal, pero en este caso la víctima no es el jefe de Estado, sino que otro órgano del Estado. En este caso se denomina un autogolpe de Estado. Los periodistas utilizan expresiones como golpe judicial o golpe en cámara lenta, en fin.
Y el concepto, por supuesto, induce a error, porque cuando uno dice autogolpe, la gente piensa que se refiere a un golpe contra uno mismo. Claro, en realidad es el golpe de un órgano del gobierno contra otro órgano del gobierno. Ejemplos de esto tenemos en el autogolpe de Alberto Fujimori, el año 92 en Perú, donde el Ejecutivo disolvió al Congreso y desmanteló el Poder Judicial. El golpe judicial de Nicolás Maduro en el 2017 en Venezuela, cuando el Poder Judicial, bajo las órdenes, por supuesto, del Ejecutivo, despojó de sus funciones al Congreso y amplió los poderes del Ejecutivo, a modo de agradecimiento, por supuesto. Y claro, el autogolpe hace poco también, el año pasado, de Pedro Castillo en el 2022 en Perú, cuando intentó disolver el Congreso y intervenir el Poder Judicial, pero fracasó. Y el último escenario es el juicio político. En este caso, el perpetrador sigue siendo un agente del Estado, la víctima es el jefe de Estado, pero en este caso el proceso de destitución es legal. Se trata entonces de un juicio político, o en Estados Unidos le dicen impeachment. Y los periodistas utilizan conceptos como golpe blando, que como vamos a ver, si es que alcanzamos a ver más adelante, es otra cosa totalmente diferente. También le dicen golpe parlamentario o incluso golpe constitucional. Para seguir utilizando el concepto de golpe y seguir atrayendo lectores, por supuesto. Bueno, aunque el Poder Judicial generalmente ratifica el procedimiento porque se apega a la norma, la víctima en este caso, que es el jefe de Estado, por supuesto, puede alegar parcialidad y cuestionar la legitimidad, ¿cierto?, de esa destitución. Como ejemplo tenemos la destitución de Fernando Collor de Mello en el 1992, la destitución de Dilma Rousseff, en el 2016 en Brasil, la vacancia por incapacidad contra Martín Vizcarra en el 2020 en Perú y la vacancia por incapacidad también contra Pedro Castillo hace poco en el 2022 también en Perú. Entonces estos golpes de Estado con adjetivos vistosos se distinguen principalmente porque no se cumplen estos tres elementos, ¿cierto? Y cuando falta uno, cuando faltan dos, los periodistas le agregan apellidos para seguir haciéndolo parecer como un golpe de Estado. El debate sobre si un evento en particular fue un golpe de Estado, una revolución o cualquier otra cosa, sigue, por supuesto, encendiendo las pasiones. Sin embargo, cada vez se vuelve menos relevante. Básicamente porque tanto los golpes de Estado como las revoluciones, ambos se toman el poder de forma violenta, ambos son organizados por un pequeño grupo que controla fuerzas leales. En el caso del golpe de Estado son militares, en el caso de la revolución son rebeldes, y por supuesto son estas fuerzas leales las que finalmente dan la lucha, ¿cierto?, por la liberación. Quizás el único aspecto o el aspecto más diferenciador es que un golpe de Estado ocurre solo un cambio de autoridades, se reemplaza una autoridad por otra. En cambio, en una revolución se produce un cambio de régimen, un cambio en la forma de gobierno, que por supuesto también va acompañado por un cambio de autoridades. Ahora, la historia nos demuestra que, al menos en la mayoría de los casos, salvo muy contadas excepciones, las nuevas autoridades, ya sean golpistas o revolucionarias, en poco tiempo terminan por adoptar los mismos modos y costumbres de las autoridades que acaban de deponer. Entonces se convierten en una nueva élite. Esta fantasía, ¿cierto?, de que el pueblo, que solamente es la carne de cañón, conquista el poder y gobierna para el pueblo, solamente es útil mientras dura la insurrección. Una vez que se llega al poder, en un corto tiempo, que pueden ser meses o años, los que llegan al poder, los rebeldes que logran llegar al poder, son los que finalmente se constituyen en la nueva élite gobernante. Y por último, las democracias no quiebran cuando cae un gobierno electo, sino que cuando este gobierno, independientemente de cuál sea su origen, se mantiene en el tiempo, vulnerando justamente la alternancia y creando constituciones nuevas a la medida, corrompiendo a las Fuerzas Armadas y, por supuesto, burlando la independencia de los poderes, además de perseguir a la oposición. Entonces, distinguir a un régimen democrático de un autoritario
es cada vez más difícil. Y por eso también la claridad conceptual es más importante que nunca. Estirar estos conceptos y agregarle adjetivos para adornarlos y hacerlos vendibles en los medios, claro, le suma puntos a la lucha política y le suma puntos también a los ratings de los medios, pero claro, no ayuda a entender la realidad y mucho menos ayuda a mejorarla. Entonces, ahora que tenemos clara esta distinción, o relativamente clara, enfoquémonos específicamente en lo que es la revolución. No me digas, ¿cuánto tiempo me queda? Ya, según yo, me queda muy poco tiempo. Las revoluciones, según Crane Brinton, que es el autor del libro Anatomía de una revolución, considera que el término ha sido usado para referirse a diferentes tipos de eventos y, por lo tanto, al final solamente se reduce a un cambio violento o repentino en el gobierno. El mismo autor expone que prácticamente todas las sociedades actuales viven permanentemente desórdenes en mayor o menor grado y identifica 4 etapas de una revolución, aunque sus límites y su duración son bastante difusas. Y para ejemplificar, para hacer una metáfora, ¿cierto?, de la revolución, lo que hace Crane Brinton es compararlas con una fiebre, donde la sociedad presenta primero algunos síntomas que van aumentando gradualmente hasta llegar a una primera fase estable, una primera fase de estabilidad, y luego la fiebre finalmente llega a su clímax, que es la fase más radical, y donde, si tenemos suerte, se logra de forma progresiva recuperar una nueva normalidad donde los organizadores de la revolución han creado esta nueva sociedad. Estas 4 etapas de las revoluciones son la sociedad pre-revolucionaria, el gobierno de los moderados, el gobierno de los radicales y finalmente Termidor. Termidor, para los que conocen un poco de historia de la Revolución Francesa, es justamente el periodo en que se acaba toda la época del terror y se vuelve a una cierta normalidad y a una cierta estabilidad en Francia. Un aspecto interesante de la primera etapa del proceso revolucionario, la sociedad pre-revolucionaria, es que la acción no es iniciada por los hambrientos, por los miserables, por los desposeídos. Esta gente está demasiado ocupada tratando de sobrevivir día a día. El proceso revolucionario siempre empieza por la concertación de un pequeño grupo, de un grupo de gente próspera que tienen algo y que quieren tener más. Y ocurre entonces que estas sociedades existe un cierto auge económico y existe además la expectativa de movilidad social. Las sociedades pre-revolucionarias viven antagonismos de clase, no entre ricos y pobres, como dice la propaganda revolucionaria, sino entre aquellos que se encuentran prosperando y los que ya pertenecen a una antigua aristocracia privilegiada. Entonces es el empuje y la envidia de los primeros la que termina por organizar esta revolución, que por supuesto finalmente es liberada en las calles por aquellos que están dispuestos a morir a cambio de conseguir cualquier tipo de mejora o beneficio en su calidad de vida. Entonces, es el éxito económico de esta nueva clase emergente lo que hace que, por ejemplo, los servicios públicos ofrecidos por el Estado se vuelvan insuficientes o ineficaces. Por otro lado, la clase dominante en cualquiera de estas sociedades pre-revolucionarias se vuelve culposa y empieza a considerar injustos sus propios privilegios. Se debilita, pierde apego a las tradiciones y a las costumbres que los convirtieron en la clase dominante. Se vuelven políticamente incompetentes y demuestran esa incompetencia cuando evitan usar el uso de la fuerza del Estado para poner fin a los primeros levantamientos. Sin ir más lejos, en la Revolución Francesa, un lugar común, es decir, que el pueblo tenía hambre y que el pueblo era oprimido y que el pueblo lo pasaba muy mal, lo cual por supuesto era cierto. Sin embargo, el abuelo del rey francés
fue mucho más cruel, mucho más despiadado y mucho más explotador que el nieto que fue guillotinado. Sin embargo, nadie se atrevió a levantarse contra él, por lo mismo. Fue su nieto, este nieto blando, incompetente e incapaz de usar la violencia, el que finalmente muere presa de los revolucionarios. La segunda etapa, que es el gobierno de los moderados. En este gobierno, generalmente el Estado empieza a producir una crisis, entra en una especie de quiebre financiero. Hay numerosos descontentos populares producidos justamente por este quiebre. Hay digamos, persiste la incapacidad del gobierno en usar la fuerza para reprimir, ¿cierto?, a los rebeldes, y eso entonces permite que los revolucionarios se animen a aumentar sus esfuerzos. Yo recuerdo haber visto en la CNN un estallido social que ocurrió en Cuba, poco tiempo después, creo que fue el año siguiente del estallido en Chile, por decir algo, 2019, 2020, no recuerdo, donde la gente salía también a las calles a protestar, quizás un poco envalentonada por lo que había ocurrido en Chile, pensando que era tan simple como salir a gritar a la calle y funcionaba. Y me recuerdo haber visto también cómo llegaban en calles laterales buses repletos de funcionarios policiales de civil, ¿cierto?, con ropa de civil, portando tubos o bates de béisbol, y cómo esta gente se bajaba de los buses, se formaba y luego avanzaba y enfrentaba a esta gente que protestaba. Obviamente el régimen cubano no tenía ningún problema en usar la fuerza para reprimir cualquier intento, digamos, de alterar el orden público. Y es por eso que se mantiene en el poder. Cuando acusan, por ejemplo, a un jefe de Estado de usar la fuerza, los que ya llegaron al poder, en el fondo es una hipocresía, porque si realmente lo hubiera usado, ellos no estarían ahí. Entonces, en un primer momento, dominan este gobierno los moderados, pero lentamente se va imponiendo a través de la violencia los más radicales hasta que finalmente logran tomar el poder. Ahora, los radicales desplazan a los moderados. Cuando llegan al poder, sucede lo mismo que sucede, digamos, en todas las revoluciones, y es que este auge, este éxito, este triunfo, ¿cierto?, de llegar al poder, hace que los extremistas se multipliquen y aparecen variantes y aparecen, qué sé yo, otros grupos extremistas que empiezan a disputarle entonces a los que ya existen la hegemonía. En ese caso, los extremistas que están mejor organizados y que son mayoritarios terminan por sofocar y desplazar a los extremistas que son más pequeños. Como ejemplo, se podría mostrar, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en Chile con la lista del pueblo. La lista del pueblo fue una lista también de izquierda, de ultraizquierda, que le disputaba su electorado al Partido Comunista. Y el Partido Comunista tuvo la suerte, si se cree en la suerte, de que esa fuerza se fue desintegrando y que se hicieron públicos una serie de irregularidades en cuanto a su formación, que finalmente hizo que la gente que seguía a esta lista del pueblo perdiera el interés y, no habiendo otra alternativa, se tuvieron que conformar con el Partido Comunista. Entonces, cuando los radicales llegan al poder y crean este gobierno de los radicales, aparecen otros imitadores. Pero aquí está el truco. Y ese truco es justamente una de las explicaciones de por qué a Boric le ha ido tan mal y por qué corre tanto peligro. El gobierno de los fanáticos o de los radicales es obviamente el periodo de crisis que se alcanza en todas las revoluciones, excepto en una, la norteamericana, la estadounidense. La revolución inglesa lo tuvo, la francesa también, la rusa también. Y todas estas revoluciones tienen o tuvieron una base social o una base de clase, a diferencia de la revolución americana, que tuvo una base territorial, donde sus líderes estaban más interesados en la independencia política que en grandes cambios sociales o económicos. Gracias al voluntarismo de los radicales, a su falta de escrúpulos y a su disciplina, consiguen establecer un gobierno centralizado, del que los moderados fueron incapaces de construir. Y esto es esencialmente útil cuando tienen que hacer frente, por ejemplo, a amenazas externas, como ocurrió con la Revolución Francesa.
y eso le permitió entonces surgir a Napoleón. Este gobierno, el gobierno de los radicales, es dirigido por un pequeño grupo, un consejo, y este consejo generalmente está bajo las órdenes de un hombre fuerte. Este hombre fuerte en Inglaterra fue Oliver Cromwell, en Francia fue Napoleón Bonaparte, y bueno, en Rusia, por supuesto, fue Joseph Stalin. Este hombre fuerte no respeta las libertades individuales, establece tribunales populares especiales para juicios sumarios y dispone de un grupo leal, relativamente pequeño, que monopoliza la administración pública. ¿Ok? En el caso de Francia, el periodo de los radicales fue conocido como el reinado del terror, donde los fanáticos funcionaban casi como una secta religiosa. Ahora, el error que sucede o que sucedió en el proceso chileno fue que no respetaron una de las reglas fundamentales, y es que cuando llegas al poder tienes que cerrarle el paso a todos los que te siguen. Me explico. No sé si ustedes recuerdan una serie en la televisión que se llamaba Juego de Tronos. Juego de Tronos tenía un personaje, Littlefinger, y en alguno de los capítulos, no recuerdo en cuál temporada, dice algo así como que el caos es una escalera. Y claro, funciona. Cuando se legitima el uso de la violencia como un medio para llegar al poder, por supuesto que eso despierta el interés de muchos imitadores. Y por eso es importante que el primero que llega tenga la precaución de patear la escalera para asegurarse de que nadie más lo siga y le dispute entonces el poder. En Estados Unidos, por ejemplo, después de la Revolución Americana, el país estaba endeudado porque había tenido una guerra, ¿cierto?, contra el Reino de Inglaterra, y resulta que el Estado recién constituido, con George Washington a la cabeza, necesitaba, por supuesto, financiamiento. Y entonces lo que hace es aplicarle impuestos a los ciudadanos norteamericanos, estadounidenses, perdón. El punto es que toda la revolución estadounidense se basó justamente en un impuesto que aplicó Inglaterra al té, y ellos se rebelaron contra ese impuesto. Y ahora que finalmente estaban libres del dominio inglés, el gobierno estadounidense les imponía impuestos para resarcir todos los gastos que habían tenido en la guerra. Bueno, hubo muchos campesinos norteamericanos que se rebelaron contra esto, porque decían, o sea, yo no fui a una guerra para que me estén cobrando impuestos ahora de nuevo, o sea, la idea era no pagar más impuestos. ¿Y ustedes qué creen que hizo George Washington? ¿Ustedes creen que lo llamó a una mesa a dialogar y a ponerse de acuerdo? Por supuesto que no. Mandó a la milicia, se enfrentaron a los rebeldes, mataron a los que se resistieron, y a los que no se resistieron le hicieron un juicio y fueron a la cárcel. Una vez que llegas al poder, tienes que patear la escalera para que nadie más te siga. No puedes dejar que otros hagan otra revolución después de la tuya. Y eso es justamente lo que no ha hecho Boric en Chile. Boric hizo una revolución, bueno, él llegó, pero no la hizo él. Boric llegó al poder a través de una revolución. Y lo que tenía que haber hecho es haber evitado que otros grupos siguieran utilizando la violencia como una forma de escalar al poder. Y no lo hizo. De tal manera que hay una infinidad de grupúsculos, guerrilleros, terroristas, insurgentes, que quieren seguir el ejemplo del estallido social y disputarle el gobierno a Boric para ahora sí hacer una verdadera revolución. Y Boric no tiene el carácter ni el temple para hacerle frente. Los comunistas sí lo tienen. Y los comunistas, si ven que Boric tambalea o duda, no me cabe ninguna duda que ellos sí se van a encargar de mantener a raya a esta gente. Y si no lo han hecho hasta ahora, es porque les sirve. Es porque ese caos les sirve. Y ustedes se preguntarán, ¿para qué? Bueno, vamos a ver más adelante. La última etapa es la reacción o el periodo de Termidor. Es el periodo en que, pasado el periodo de fanatismo y de los radicales, vuelve una nueva normalidad al país o a la comunidad, y todos estos ideales, ¿cierto? Ideales que causaron la muerte de miles de compatriotas son abandonados y se vuelve entonces a una situación donde vuelve a florecer la economía, vuelve a florecer la estabilidad y
vuelve el poder también a los moderados. En Chile se discute mucho el tema de si este estallido social, si esta insurrección fue efectivamente espontánea y popular o fue planificada y financiada por otros, por un pequeño grupo de interesados. Bueno, para despejar sus dudas, todas las revoluciones son organizadas y planeadas por un pequeño grupo. No existen revoluciones, excepto en las películas de Hollywood, donde el pueblo toma las armas y conquista, digamos, el poder. El pueblo es siempre la carne de cañón que utiliza este pequeño grupo para conseguir sus metas. Y por lo mismo, no me cabe ninguna duda, exista o no exista evidencia, que este estallido social siguió el mismo patrón. Por lo tanto, discutir el tema de si esta insurrección fue espontánea o no, ni siquiera es relevante. Pero sí hay otros temas que es importante discutir. Como les dije, este próximo lunes se conmemoran los 50 años del golpe militar y además, a final de este año, en diciembre, está en juego un plebiscito donde se define finalmente el futuro de esta revolución. Esta revolución accidentada que no salió como la esperaban y que, por no seguir su itinerario, les ha producido bastante incertidumbre a ellos y al resto del país. En una revolución tradicional, una vez que los moderados han sido reemplazados por los radicales, son los radicales los que finalmente implantan todas estas transformaciones profundas, los que llevan a los momios al paredón y las momias al colchón. Esa es una promesa muy interesante, donde justamente se apela, ¿cierto?, a aniquilar a los enemigos o a los adversarios y a violar a sus esposas o mujeres. Que es una promesa que curiosamente está presente en muchas revoluciones. Y el tema, como les decía, es que nuestro proceso revolucionario fue interrumpido, y fue interrumpido por elecciones. Es decir, en lugar de derrocar o derribar el gobierno de Piñera, lo que hicieron fue ganar las elecciones. Y eso jugó en contra. No estoy seguro si la transmisión está bien o no, porque estoy viendo la pantalla y tiene problemas. Sí, sí, te ¿Alguien me estamos podría escuchando, confirmar? Patricio. ¿Sí se escucha bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Ya, porque estoy viendo problemas en la pantalla y pensé que tenía problemas. Ok, ¿cuánto tiempo me queda? O ya me pasé ya. Nos restan 5 minutos. Ok, muchas gracias. Yo sé que me pasé, pero muchas gracias. A ver, bueno, tengo un montón de material que por supuesto no voy a alcanzar a mostrarles, pero básicamente, el ganar la elección presidencial anuló toda la revolución. Se saltaron, ¿cierto? Esta lucha por el poder, esa lucha por el poder es la que legitima el uso de la violencia, ¿cierto?, contra los que lo detentaban. Recuerden, por ejemplo, en el caso de Francia, la Revolución Francesa, se guillotinó, ¿cierto?, al rey, justamente para que no hubiera ninguna posibilidad de devolverle el poder al rey. En el caso de la Revolución Rusa, se fusiló a la familia del zar para que no hubiera ningún descendiente del zar que pudiera disputar justamente el poder. Y aquí en Chile, en lugar de destituir y juzgar a Piñera por sus crímenes reales o imaginarios, y con eso entonces abrir la puerta a toda esta justicia revolucionaria, lo que ocurrió es que ganaron las elecciones. Y como ganaron las elecciones, tuvieron que ponerse serios, tuvieron que adoptar el rol de conductores de una nación, no de una revolución. Los conductores de una revolución es un grupo que se rebela contra el resto de la nación, lo somete, lo conquista y luego cambia el sistema, el régimen, digamos, de gobierno. En cambio, cuando te conviertes en un conductor de una nación, se cae en este dilema, se cae en
incertidumbre en que hace un par de meses dirigías a un grupo para derribar el sistema y ahora tú controlas el sistema. Y entonces, claro, tienes la obligación de mantenerlo. Pero, como no has sido capaz de botar la escalera y tampoco has sido capaz de cumplir con las expectativas de tu grupo, de tus electores, entonces tienes, por un lado, electores que te culpan por no haber sido suficientemente revolucionario, por haberte entregado, por haberte vendido, ¿cierto?, a los poderes fácticos, por ser un presidente de verdad y no un presidente revolucionario. Y por otro lado, están estos otros grupos externos al gobierno, grupos guerrilleros, grupos extremistas, que todavía consideran válido el uso de la violencia, porque fue legitimada, ¿cierto?, mediante el estallido social, como una forma de llegar al poder. Tuvimos una convención constitucional que intentó proponer un nuevo texto para la Constitución de Chile y que fue derrotado ampliamente en el plebiscito anterior. Y con eso la gente no solamente castigó el texto, que en realidad dudo que alguien lo haya leído, deben haber leído, no sé, menos del 10% de la gente en Chile, pero el 90% de la gente que votó en contra no lo hizo porque no le gustó el texto, lo hizo por lo que veía todos los días en televisión respecto al comportamiento de los convencionales constituyentes. Un comportamiento que fue insolente, que fue arrogante, que se burlaba de todos los que los chilenos respetan y aprecian, partiendo el primer día por el himno nacional. Cuando se inicia esta ceremonia con un coro de niños de un colegio cantando el himno nacional, y aparecen entonces estos constituyentes gritándole a los niños, obligándolos a callar, porque según ellos, la canción nacional, el himno, no los representaba. Y como no los representaba a ellos, entonces los chicos no tenían derecho a cantar el himno. Ahí partieron, digamos, desde el primer día con el pie izquierdo. Y de ahí en adelante, por supuesto, una sumatoria de escándalos, de bochornos, gente que en un principio se suponía que no tenía ninguna experiencia política y que, sin embargo, aprendieron muy rápidamente todos los vicios de la clase política. De hecho, una vez que se constituyeron como la convención, la primera decisión que tomaron fue subirse el sueldo. Y la segunda decisión fue contratar a amigos y familiares como asesores. Entonces, gente que no tenía ninguna experiencia política se comportó como un político experimentado lo hubiese hecho. Y finalmente, después de todo este proceso, el broche de cierre, en la ceremonia de clausura, ¿cierto?, del texto constitucional para que el público, para que la gente lo votara, en una performance, en un espectáculo organizado por un grupo de travestis que adherían, por supuesto, a la causa de la nueva constitución. Uno de estos travestis semidesnudo se saca de su ano una bandera chilena. Entonces, esto terminó de asquear a la gente, terminó de aburrir a la gente, terminó de ganarse el desprecio de la gente. Y fue eso, y no el texto, lo que hizo que la gente rechazara. O sea, nada bueno podía salir de esta gente, nada bueno podía darle a Chile estabilidad o seguridad o crecimiento. Y por lo tanto fue eso lo que la gente rechazó. No fue la manipulación de los poderes fácticos de la derecha, ni la CIA conspirando con... No fue nada de eso. Fue el asco de la gente de ver a estos convencionales, primeros convencionales, comportarse de esta manera. Y debería haber terminado ahí. Al menos así lo decía, digamos, nuestra Constitución. Sin embargo, el gobierno tuvo la intención de repetir esto, porque ellos se sentían los representantes, ¿cierto?, de un mandato popular, y ese mandato popular era que quería una nueva Constitución. Bueno, la derecha se sumó a esto, y se sumó justamente porque ellos consideraron que era útil zanjar ese tema de una vez por todas, y por lo tanto también apoyaron esta segunda redacción de un texto constitucional. Y este es el texto que va a ser votado ahora en diciembre. Y cualquiera sea el resultado, que lo rechacen o que lo aprueben, el gobierno va a quedar mal parado. José Luis, dime. Ya me pasé. Sí, muchísimas gracias, Patricio. Justo hemos llegado al tiempo un poquito más. Y te quiero dar
a varios comentarios. Maestro Patricio Fierro, felicidades, excelente ponencia. Muchas Hacer gracias por fácil la de invitación. entender el tema que puede ser difícil de comprender. Rogelio Rojas Vicente dice, excelente información, saludo. Charla Deportivas de Uruguay dice, excelente cierre, gracias. Y por supuesto, desde España, Eduardo Peinado, qué privilegio de exposición. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Patricio, y quiero extender este reconocimiento al maestro Patricio Fierro tras haber participado en calidad de conferencista en esta segunda semana iberoamericana de comunicación, estrategia y marketing político que hemos organizado desde la consultora Crubas Comunicación y a través de la plataforma Hagamos Comunicación. Más tarde traemos llegar este reconocimiento, o mejor dicho, ya mañana lo haremos llegar con calma y conjunto con todo el material, estimado Patricio. Agradecido siempre de que nos hagas un espacio en tu agenda. Hasta la próxima oportunidad. Nos vemos. Chao, Patricio. Gracias. Ha sido justo Patricio Fierro desde Chile. Y ahora vamos a hacer conexión justo a Ecuador. Ya tenemos la siguiente conferencista en